Son las 12:31 del mediodía en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en El Mundo ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Al menos 104 palestinos muertos dejaron anoche los ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza y que se dieron tras acusar a Hamás de haber asesinado a uno de sus soldados. Aún así, el ejército de Israel dijo que respetará el alto el fuego. Melissa se encuentra ahora en la costa este de Cuba como un huracán de categoría 2 y se dirige hacia Bahamas, donde se prevén peligrosas marejadas ciclónicas. Esto tras su devastador paso por Jamaica, donde dejó 500,000 de ciudadanos sin electricidad. Y en Brasil ya son 132 los muertos por el mega operativo policial en las favelas de Río de Janeiro contra el poderoso grupo criminal Comando Vermelho. La cifra es más del doble de la anunciada por el gobernador local. Y en nuestra sección Directo A nos vamos hasta Cuba y desde allí nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz, nos contará cómo ha sido el paso del huracán Melissa, pero también las reacciones a una nueva votación en la Asamblea General de la ONU que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Empezamos. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza. Los ataques israelíes durante la noche en el enclave dejaron al menos 104 personas muertas. La reanudación de las hostilidades genera preocupación entre las potencias occidentales por el alto el fuego, mientras Israel busca zanjar el nerviosismo, asegurando que respetará esta tregua que, según dijo, ya se reanudó a partir de la mañana de este miércoles. El informe es de Albert Naya. A la orden de Netanyahu de volver a bombardear, la intensa reacción del ejército israelí y más de 100 muertos. Ante tales ataques volvieron los funerales masivos en la Franja de Gaza. Son los mayores incumplidores de promesas y compromisos del mundo, traidores que no solo nos han robado nuestras tierras, también están matando a nuestros hijos. Dos mundos contrapuestos a escasos kilómetros de distancia, porque los israelíes parecen aportar argumentos similares ante la ineficacia de Hamás por devolver los cuerpos de los rehenes. Ahora todo el mundo necesita ver lo que realmente es Hamás. No tienen integridad, ni honor, ni leyes, ni orden, nada, absolutamente nada. Es simplemente decepcionante, duro y doloroso. Apoyo los ataques, debemos responder con toda la fuerza. El terrorismo es peligroso para todo el mundo, no solo para nosotros. El ejército israelí acusó recientemente a Hamás de crear falsas expectativas. Dijeron de que están intentando recuperar los cadáveres de los rehenes. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí quiso dar explicaciones por cada uno de los muertos de la pasada noche. Sabemos con certeza que Hamás está violando el acuerdo. Sabemos con certeza que Hamás está abriendo fuego contra nuestros soldados. La respuesta es muy clara. Hamás es responsable del fuego. Hamás es responsable de la violación. Responderemos con firmeza a quienes la violen y eso es lo que hemos hecho. A las 10 de la mañana de hoy, Israel ha dicho que seguirá respetando el alto el fuego. Una interrupción de un plan que llevaba implantado 3 semanas, o la ruptura de un acuerdo que ninguna de las partes cumplió en su totalidad. Pasamos a Rusia. El presidente Vladimir Putin anunció que realizó con éxito la prueba de un dron submarino de propulsión atómica y capacidad nuclear conocido como Poseidón. Un arma que el mandatario calificó como imparable y que, según los medios rusos, está diseñada para explotar cerca de las costas y generar un potente tsunami radiactivo. El reactor del Poseidón es 100 veces más pequeño que el reactor nuclear de un submarino, pero la potencia del Poseidón supera con creces la de nuestro misil intercontinental más avanzado, el Sarmat. No existe nada parecido al Sarmat en el mundo. Aún no lo hemos desplegado, pero lo haremos pronto. Sin embargo, el Poseidón supera con creces el Sarmat en potencia. En cuanto a velocidad y profundidad operativa, no existe ningún vehículo no tripulado como este en todo el mundo. Es improbable que aparezca algo similar en un futuro próximo y no hay forma de interceptarlo. Pasamos ahora a España. Un año después de las inundaciones en la comunidad de Valencia que cobraron la vida de 229 personas, los habitantes de las zonas afectadas recuerdan el horror de la dana más mortífera que ha azotado el país en las últimas décadas. 365 días después de la tragedia, un equipo de France 24 se desplazó a los municipios afectados. Esta es la historia. Un año después de la tragedia, el lodo desapareció.
pero el rastro de la riada mortal sigue visible en L'Horta Sud de Valencia. Tras esta puerta, Rosa Álvarez vuelve al lugar donde desapareció su padre. El agua derribó la pared medianera y por eso arrastró a mi padre. Por eso nunca sabremos si mi padre murió en la casa o murió arrastrado. Hoy exige responsabilidades políticas. Tienen que asumir que la responsabilidad de proteger, de advertir a sus ciudadanos es suyo. Y fallaron. Mi descanso empezará cuando los vea en prisión. Para ella, la reconstrucción pasará por la justicia, mientras algunos pueblos hacen obras provisionales a la espera de cambios más importantes. Ese barranco llevamos 40 años reivindicando y exigiendo que se finalice, que se hagan actuaciones estructurales. Una de ellas es un bypass para derivar cierta parte de agua para que en su conjunto la zona urbana esté lo más protegida posible. Y por fin está en la hoja de ruta. Pero mientras tanto eso se ejecuta, hemos impulsado un plan de choque. Un plan para evitar lo peor, como hace un año, cuando la riada destrozó la casa de Mónica. Consiguió salvarse con sus hijas, subiendo por una escalera de obra a su patio trasero. Hoy sigue sin sentirse segura. Durante todo este año ha sido bastante sacrificado, mucho estrés, porque han sido muchos meses de limpiar, de obras, conviviendo con ello. Pero sí que es verdad que por las fechas que son, pues siempre tiene ese resquemor, esa cosa de pensar, bueno, llegará, volverá a entrar agua, seguiremos así toda la vida. Un año después, Valencia renace difícilmente de sus escombros. Melissa está ahora en la costa este de Cuba, degradado como un huracán de categoría 2, mientras se dirige a Bahamas, donde el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre peligrosas marejadas ciclónicas. En territorio cubano, más de 735,000 personas han sido evacuadas, mientras que en su paso por Jamaica dejó sin electricidad a 500,000 de personas. Estados Unidos anunció que desplegará equipos de ayuda a los países afectados por el fenómeno. Estas son las primeras imágenes del huracán Melissa sobre Cuba. Un poco antes, los habitantes comenzaron a evacuar y se prepararon antes del desastre. Un evento de magnitud excepcional, mientras que la falta de electricidad frenó la difusión de los mensajes de alerta. Es considerado hasta ahora, por las características que tiene, como uno de los huracanes más fuertes, más severos, o tal vez el más fuerte que haya pasado por el territorio nacional. El huracán sembró muerte en otras partes del Caribe, como en República Dominicana y en Haití. Pero fue en Jamaica, azotada de lleno por el huracán el martes al mediodía, donde Melissa desató los estragos con mayor violencia. Lluvias torrenciales y vientos que rozaban los 300 kilómetros por hora. La magnitud de los daños es inmensa en la isla, calificada como zona de desastre por el gobierno. En todo el país, casi todos los departamentos se enfrentan a carreteras bloqueadas, árboles caídos, postes eléctricos derribados e importantes inundaciones en numerosas comunidades. Jamaica acaba de atravesar lo que yo calificaría como uno de sus peores momentos. Si bien la capital, Kingston, se libró del coletazo del huracán, el suroeste, la región de Santa Isabel, el granero del país, quedó devastado. Según la Cruz Roja, más de la mitad de los 2,8 millones de habitantes de la isla habrían quedado afectados por el paso del fenómeno. En Brasil continúan las repercusiones después del operativo policial ejecutado en 2 favelas de Río de Janeiro. La cifra de muertos subió a 132 esta mañana. En la favela de Peña, los vecinos y organizaciones humanitarias recogieron cuerpos y los agruparon en la plaza principal, donde fueron encontrados por sus familiares. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Una larga fila de cuerpos se formó en las calles de la favela Peña. A su lado, los familiares lloran las consecuencias del operativo policial más letal de la historia de Río de Janeiro, que se cobró más de un centenar de vidas. Los vecinos amanecieron recogiendo los restos de las calles y agrupándolos en la plaza central para que las familias los encuentren. Solo quiero sacar a mi hijo de aquí y enterrarlo. ¿Sabes por qué? No servirá de nada. La verdad es que no servirá de nada, porque aquí hay mucha gente llorando, pero afuera hay mucha gente aplaudiendo lo que hicieron, que fue una masacre. Los familiares de las víctimas de la redada, ejecutada por el gobierno regional carioca, apuntaron contra las autoridades y remarcaron el contexto en el que viven dentro de las favelas. El gobierno pagó por esto, por llevar a cabo esta masacre.
Tienen que pagar por eso. No pueden destruir tantas vidas, tantas familias y salir impunes. ¿Qué clase de operación es esta? ¿Qué ha cambiado? ¿Han introducido algún deporte, algún programa de estudios, algo para mejorar la vida de los jóvenes? No han cambiado nada. La operación policial, que contó con alrededor de 2.500 agentes, fue la mayor contra el Comando Vermelho, la organización que controla el narcotráfico dentro de las favelas. El ministro de Justicia brasileño afirmó que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, de gira por el Pacífico Asiático, quedó horrorizado por la alta cifra de muertos. En otras noticias relacionadas con Brasil, el Senado de Estados Unidos aprobó una legislación cuyo texto está orientado a bloquear los aranceles anunciados por Donald Trump al país sudamericano. La medida, que debe pasar por la Cámara de Representantes y posteriormente recibir la firma presidencial, deja al descubierto las inconformidades que existen dentro del partido de gobierno en torno a las políticas anunciadas por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, en su segundo mandato. Más en el siguiente informe. Los republicanos divididos en el Senado. La política arancelaria de Donald Trump, quien tiene poco más de 8 meses en el poder, se muestra como una de las tantas diferencias entre los senadores del viejo gran partido. La votación de 52-48 en favor de respaldar un texto que bloquearía las tarifas de 50% a los productos brasileños revela que no todos están contentos con el magnate en el poder. El estado de emergencia es regla de una sola persona. Yo por mi parte sigo creyendo en el principio de que no hay impuestos sin representación y votaré para poner fin a esta emergencia artificial. Y estos impuestos a la importación inconstitucionales. En julio pasado, Donald Trump anunció la imposición de tasas del 50% a los productos brasileños bajo el argumento que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. El anuncio de Trump coincidió con la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el golpe de Estado tras su derrota en 2022. La decisión del Senado llega luego de un encuentro entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva en Malasia, donde acordaron discutir sobre los aranceles. Lo estamos tratando ahora mismo y lo discutiremos durante un tiempo y creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápido. La entrada en vigor de los aranceles provocó una caída en las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. En septiembre, este intercambio comercial se redujo en 20,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos emitidos por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. Ahora hablamos de la gira del presidente estadounidense Donald Trump por Asia. La Unión Americana y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre el republicano y el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, del que no se conocen mayores detalles. Lo que sí se sabe son algunas especificaciones sobre el esperado encuentro entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping. Será el jueves a las 11 de la mañana hora local y se prolongaría por 3 o 4 horas. Nuestro enviado especial a la sede de la cumbre de la APEC en Corea del Sur, Adrián Foncillas, nos reportó sobre los avances de la gira de Trump. Ayer en Japón recibió obsequios relacionados con el golf, un palo, una bolsa firmada por una leyenda nacional y una bola de oro, ese metal que tanto le agrada a Trump. Hoy en Corea del Sur ha recibido una corona, también dorada, y la mayor condecoración del país a un civil. No escatiman esfuerzos los anfitriones asiáticos para ablandar a Trump antes de las negociaciones. Hoy aquí en el sureste del país, con una fuerte presencia policial y con el zumbido de los helicópteros, tenían que concretar lo acordado meses atrás, la rebaja de los aranceles a cambio de una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares. Alegó después Seúl que eso descalabraría su economía y en lugar de dinero contante y sonante preferiría darle préstamos. Serán al final 200.000 millones en inversiones directas y los 150.000 millones restantes en cooperación en el sector de astilleros. A las afueras de la reunión y en flagrante contraste con esas lisonjas, centenares de personas han protestado contra Trump y han forcejeado con la policía. El resentimiento descansa no solo en su política arancelaria, que pone en peligro a la industria automovilística, también influye la reciente detención de cientos de trabajadores surcoreanos de una planta de Hyundai en Estados Unidos por la policía migratoria. El trato vejatorio recibido, esposados como si fueran criminales, dejó en estado de shock a un país por venir ese trato de un presunto aliado. Mañana llega el plato fuerte, la cumbre entre Xi y Trump, y este parece pletórico en las horas previas. El mundo está mirando y creo que daremos algo muy excitante para todos, ha dicho hoy. Está convencido de que rebajará los aranceles del 20% a las importaciones chinas tan pronto Beijing se comprometa a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el fentanilo. Vamos con nuestro reportaje del día.
En esta oportunidad ponemos una mirada a los investigadores, profesores y científicos que han tomado la misma decisión, abandonar Estados Unidos y establecerse en Canadá. Sus razones suelen ser las mismas: la creciente alarma por la deriva autoritaria del país y la congelación o cancelación de miles de becas de investigación científica, recortes presupuestarios, presión política, amenaza a la libertad académica. La fuga de cerebros de Estados Unidos es real y Canadá pretende aprovechar el momento. A través de campañas de reclutamiento específicas y programas para estudiantes internacionales, las ciudades canadienses están tratando de atraer nuevos talentos. Pero ¿puede Canadá realmente aprovechar el caos de la administración Trump en su beneficio? Los rectores de 3 universidades del país deben movilizar nuevos fondos para aprovechar al máximo esta estrecha ventana de oportunidad. Ha cambiado las calles de Connecticut por las de Toronto. Me siento tranquilo y libre aquí en Canadá, y mis hijos también. Estoy aprendiendo a ver Canadá como mi hogar. Eso es lo que intento ahora. Jason Stanley, de 55 años, es filósofo y uno de los principales expertos en fascismo. Huyó del Estados Unidos de Donald Trump para enseñar aquí. Lo que me encanta de enseñar en la Escuela Munk es que tenemos expertos en todas las regiones del mundo. Centros que estudian cada rincón del planeta. Es el lugar ideal para trabajar sobre la amenaza fascista global. Detrás de su decisión está la necesidad de trabajar con libertad, lejos de los ataques del gobierno Trump contra la ciencia y las instituciones democráticas. Me habría quedado en Estados Unidos si Trump no hubiera ganado las elecciones. Mi presencia en Yale convirtió a Yale en un blanco. Ahora estoy completamente libre. Puedo decir lo que quiera, y para mí eso significa Canadá en este momento. Un lugar donde puedes criticar a otros países, criticar a Estados Unidos sin miedo. Como Jason Stanley, un número récord de académicos ha dejado o planea dejar Estados Unidos rumbo a Europa y Canadá. All right, let's get started. We're a little late. So, we want to talk about morality and values. Su motivo, las amenazas constantes y más de $4.000 millones en recortes del gobierno Trump a investigaciones que considera woke. El sector salud también ha sido golpeado. Brian Rathbun enseñaba en la Universidad del Sur de California hasta 2024. Military funding or any other policy issue, those are considered attitudes. And then the question is, are our attitudes a function of our values? Este experto en relaciones internacionales se mudó a Canadá con su esposa y colega, Nina. Ambos aseguran que los ataques a la investigación en Estados Unidos va mucho más allá de los objetivos políticos de Trump. Es una situación muy desmoralizante, diría yo. Hay mucha incertidumbre. Incluso quienes no han perdido sus becas sienten el impacto, porque muchas de esas becas financian otras operaciones en la universidad. Así que termina afectando a todo el mundo, aunque en teoría solo apunte a ciertos beneficiarios. También diría que se ha reducido el número de estudiantes que ingresan a doctorados. Y eso es un problema para quienes solicitan plaza en este momento, porque afecta la cadena de formación académica futuro. Los rectores de las principales universidades canadienses publicaron un artículo en la prensa local, pidiendo a Ottawa que convierta a Canadá en líder mundial en investigación científica, porque su presupuesto actual sigue muy por debajo del promedio del G7 y la OCDE. Creo que hace falta un cambio real de mentalidad para devolver a Canadá su lugar como líder global en ciencia, en creación de conocimiento e innovación. Está claro que debemos reinvertir, sobre todo si queremos aprovechar esta oportunidad, que llamo una oportunidad desafortunada, porque no olvidemos que esto refleja un debilitamiento global de la ciencia, dado el papel dominante de Estados Unidos en la investigación desde la Segunda Guerra Mundial. En todo el país, algunos gobiernos locales han tomado la iniciativa.
lanzando campañas para atraer talento estadounidense. Montreal, la segunda ciudad más grande de Canadá, alberga 4 grandes universidades internacionales. Hola, ¿podrías decirme cuántas hojas de vida hemos recibido hasta ahora para la campaña de investigadores? Estamos en unas 100 solicitudes, o al menos personas interesadas. ¿Ya pasamos las 100? Sí. Excelente. A pedido de la ciudad, esta agencia de desarrollo económico lanzó una campaña publicitaria durante el verano en los principales campus de Estados Unidos, desde California a Massachusetts. Hemos recibido muchos ingenieros, muchos matemáticos también, pero también gente en relaciones internacionales y muchos con varios años de experiencia, no solo quienes empiezan en investigación. La campaña provocó una ola inédita de solicitudes de académicos estadounidenses. Nuestra campaña se centró en la apertura y la inclusión. Apostamos por un mensaje simple. Montreal ama a los investigadores. Apuntamos a personas motivadas por la innovación, el conocimiento y la ciencia, muchos en el sector salud. Todas esas solicitudes se compartirán con las universidades del Gran Montreal que participaron y apoyaron la campaña para que puedan vincular los perfiles con los puestos disponibles. Según una encuesta publicada en la revista Nature en marzo, 3 de cada 4 investigadores dicen estar dispuestos a dejar Estados Unidos si el gobierno Trump mantiene los recortes presupuestarios. Pasamos ahora a nuestra sección Directo A. En esta oportunidad nos vamos hasta Cuba, que es noticia hoy por 2 hechos en particular. De un lado, el paso del huracán Melissa y de otro, la votación en la Asamblea General de la ONU para pedir el fin del embargo a la isla. Por ello, conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. Luis, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo ha sido el paso del huracán allí por Cuba. Hola Andrés, desde esta Habana soleada, pero que como se puede ver detrás de mí el mar está un poco embravecido tras el paso del huracán. Y es que Melissa ya se ha ido de Cuba tras un paso de unas 6 horas y lo ha hecho ya más debilitado en categoría 2. Sin embargo, todavía hay 4 provincias en fase de alarma, pues advierten las autoridades que todavía hay riesgos de fuertes lluvias, fuertes vientos, inundaciones, deslizamiento de tierra y también posibles roturas de presa. Hasta el momento lo que hemos podido ver son algunas imágenes del oriente del país, de provincias como Santiago, Granma o Guantánamo, donde se ven edificios dañados, crecidas de ríos y también algunas inundaciones. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que está todo bajo control y también esta tarde va a dar una rueda de prensa, una proyección en televisión donde va a hablar de los posibles daños materiales y humanos que todavía no están cuantificados e insistió que la prevención ha funcionado tras haber evacuado a 735.000 personas, alrededor de un 20% del país. Cabe destacar, para terminar sobre este segmento del huracán Melissa, que Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, ha ofrecido ayuda a todos los territorios afectados como República Dominicana, Haití, Bahamas o Jamaica, pero no lo ha hecho con Cuba. Luis, en otros temas, ¿qué reacciones ha habido a la votación anual que se dio hoy en la ONU sobre el embargo contra Cuba? Cambiando de tema, porque esto también está siendo noticia en la isla, por 33 veces Cuba ha logrado una victoria en la resolución de la ONU para levantar el embargo económico de Estados Unidos sobre la isla. Sin embargo, la noticia amarga ha sido que Cuba ha perdido 22 síes respecto a 2024, cuando logró 187. En esta ocasión han sido 165. Esto ha sido por algunas nuevas negativas, algunas abstenciones, pero también países que se han ausentado. Especialmente ha sido entre aliados latinoamericanos de Estados Unidos, países del este de Europa y países bálticos, así como otros aliados estratégicos como pueden ser Israel, Marruecos o Ucrania. Cuba ha estado denunciando durante semanas que Estados Unidos, desde su Departamento de Estado, ha estado presionando a países de todo el mundo, especialmente de Europa, con una carta en la que aseguran desde Cuba se coaccionaba a los países a votar contra esta resolución.
En este sentido, el canciller Bruno Rodríguez ha celebrado que esto es una victoria de Cuba y una victoria de los pueblos, pues el resultado le da una gran mayoría. Y en la red social X, el presidente Miguel Díaz-Canel ha tuiteado lo siguiente: Cuba, digna, resiliente, sin ningún miedo al imperio revuelto, brutal, cínico y mentiroso, volvió a derrotar al bloqueo genocida de 6 décadas. Las groseras presiones yanquis lograron quebrar a unos pocos, pero la mayoría del mundo volvió a votar junto a Cuba por la vida. El debate sobre esta resolución empezó el martes y más de 20 oradores se posicionaron en contra de este embargo económico. La nota más destacada fue cuando el martes el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, tuvo un enfrentamiento con el canciller Bruno Rodríguez, cuando Mike Waltz aseguró que son fake news, que existe un bloqueo. Bruno Rodríguez le respondió que esto era la Asamblea General de las Naciones Unidas y no un chat de Signal, en referencia a los sucesos que terminaron con Mike Waltz dejando de ser asesor de seguridad nacional tras unos bombardeos en el Yemen, cuando se descubrió que habían organizado esos ataques en un chat de Signal. Luis, muchas gracias por este reporte desde Cuba, y de esta manera ponemos fin a esta emisión de noticias aquí en El Mundo Ahora, pero no se desconecten que ya regresamos con más información. Quédense con nosotros.